¿Cómo están mis chapines? Y no solo mis chapines, sino mis chispas. Obviamente todas las personas que siguen mi canal saben que mi canal se llama Chispas GT USA. El día de hoy tengo varias cosas que decir, pero la más importante es, por favor, hagan un plan. Un plan con sus familias basado en las cosas que están pasando. Voy a procurar ir directo al punto, ¿ok? Número uno. Yo normalmente veo las noticias en la mañana cuando me levanto porque me gusta reírme de las tonterías que hace el gobierno de Estados Unidos, que de veras dan risa, son unos payasos. Y en la tarde, para seguir riéndome. Pero muchas de las noticias que estoy viendo últimamente no dan risa. Como todos saben, hoy, miércoles, hubo un incidente muy grande en las montañas entre China e India, en Nepal. Hubo un terremoto, el cual el cual hizo que gran parte de hielo cayera sobre el curso de un río que desbordó una presa, y la presa barrió con varios pueblos en el camino, en el trayecto del río. Pero ese en sí no es el tema del que quiero hablar. El tema del que quiero hablar hoy es los planes que ustedes como familia tienen en sus casas. Déjenme contarles un poco de mi historia. Muchos saben que yo soy guatemalteco. Obviamente no vivo en mi país, vivo en Estados Unidos, en California. Pero cuando yo estaba joven, hace tiempos atrás, yo estuve en una academia militar. El punto es el siguiente. Dentro de la academia nos daban y daban, dale, con la misma, de que nos preparáramos, que tuviéramos a nuestras familias, que les notificáramos, que tuviéramos un kit de emergencia. Porque se suponía que en 94, 95, 96, que son los años que les puedo decir, nos daban la información, y era tanto que llegamos al punto de decir, no, ya no, otra vez la misma historia. El punto es el siguiente. Nos hablaban de un suceso que se suponía iba a pasar en Guatemala, que posiblemente Guatemala iba a quedar bajo el océano, al igual que El Salvador, o parte de El Salvador y parte de Honduras. Afortunadamente nunca pasó nada. ¿Okay? Por si fueron información falsa o no, si fue información falsa o no, hasta el día de hoy no sabemos. Pero acuérdense que los colegios técnicos militares son parte también del ejército, o así es como se toma en cuenta en Guatemala. El asunto es de la información privilegiada, a eso me refiero. ¿Por qué privilegiada? Porque yo tenía amigos en colegios privados e institutos que no eran privados, eran públicos, y ellos no recibían ese tipo de información, porque yo comentaba con mis amigos y que a nosotros no nos dicen nada de eso. El punto es el siguiente. Aquí en Estados Unidos hay una gran desinformación, porque así es. Estamos viviendo momentos en los que a nadie le importa a nadie. El presidente de turno, o los que están ahorita en la presidencia aquí en Estados Unidos, no dan ni un centavo por cada ciudadano americano. Así que nosotros como población tenemos que hacer nuestro trabajo para asegurar que vamos a estar bien, o para asegurar nuestro propio bienestar. Y esa es la clave de este mensaje. Así que les voy a dar un ejemplo. En mi familia somos 4.
Bueno, somos más, pero el núcleo de mi hogar somos 4. Mi esposa, yo y mis 2 hijas. Tengo una que está en high school y la otra está en middle school. Y como todos saben, mi hija pequeña tiene ciertos problemas, ¿ok? Pero eso es aparte. El asunto es de que entre mi esposa, mi hija mayor y yo hemos hecho planes. Planes que recomiendo que ustedes en cada familia, cada núcleo familiar tienen que hacer. Ese es el consejo que les doy. Y les voy a dar los ejemplos de lo que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, mi esposa trabaja y yo trabajo. Yo tengo la oportunidad de yo trabajar por mi propia cuenta. Soy mi jefe, por decirlo así. Yo mismo soy mi jefe. Así que al ser yo independiente, tengo la ventaja de que yo decido mis horarios, yo decido mis clientes, tengo la disponibilidad de mi tiempo. Nadie es dueño de mi tiempo más que yo mismo. Y eso me da un gran margen de poder decir, voy a este trabajo, voy a este otro, a esta hora aquí. Y eso es muy bueno. Yo sé que muchos no cuentan con esa ventaja, pero aquí les va la clave, ya que el gobierno de Estados Unidos nunca nos va a decir, hagan un kit de emergencia, hagan planes en caso de emergencia, hagan esto en caso de emergencia. A este gobierno no le interesamos. Y si nosotros mismos no velamos por por nuestra propia seguridad, nadie lo va a hacer. Así que de eso va mi video. Por favor, no pases. Mira hasta el final porque realmente es algo que te interesa a ti y a tu familia. Es algo que podría marcar la diferencia entre el hoy y el mañana de lo que pudiera pasar. Y si no pasa nada, pues está bien, no pasa nada. Pero si llegara a pasar y no estás preparado, te vas a arrepentir de no tener esta información y no haberla aplicado con tu familia o con los seres que tú quieres. Okay. Número 1, hagan un plan. Les voy a dar el ejemplo más claro, el cual yo he hecho aquí en mi casa. Mi esposa trabaja y yo trabajo. Hemos acordado, yo voy por una de mis hijas y ella va por una de mis otras hijas. Así nos hemos dividido. En las primeras 24 horas, después de lo que haya sucedido, y sin importar si fue un terremoto, un tsunami, una guerra, la llegada de los extraterrestres, me salieron las iguanas por el toilet, lo que sea, las primeras 24 horas nos reunimos todos en casa. Así de fácil. Acuérdense que en el momento de uno de estos problemas grandes, 100% seguro, si las redes sociales no colapsan, si las redes de comunicación no colapsan, las van a hacer colapsar. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa que haya más muertos que más sobrevivientes. Así que, ¿qué harían ustedes si no tienen cómo comunicarse con su esposa o con sus hijos? Colapso total, caos. Es por eso que ustedes tienen que tomar estas y aplicar esta información. Yo voy por mi hija menor, tú vas por mi hija mayor. A mi hija mayor le hemos dado instrucciones de que en caso de cualquier cosa pasa, si ella está golpeada, ella tiene que moverse, aunque sea a gatas arrastrada, a un lugar donde la puedan ver para que los servicios de emergencia, que esperamos que lleguen antes que nosotros, la vean y la puedan asistir. Si nosotros llegamos antes que los servicios de emergencia, pues nosotros somos los encargados, en ese caso sería yo o mi esposa, quien va a ver qué puede hacer por ayudar a su propia hija. Yo estoy encargado de ir a traer a mi hija pequeña. Después de eso, en ese periodo de 24 horas, vuelvo y repito, si los servicios de comunicación no han colapsado y yo no puedo movilizarme por X o Y razón, número 1, comunicarme con mi esposa. Número 2, comunicarme con mi hija, la mayor, para coordinar. Si yo no me comunico con ellos, mi esposa sabe que tiene que ir primero por mi hija mayor y después por la pequeña y después a la casa. Y viceversa. Si yo voy por mi hija menor y no tengo noticias o comunicación de mi esposa, yo voy por mi hija mayor y después a la casa.
En 24 horas es un periodo de 24 horas para reunirnos en casa. Pase lo que pase, sea como sea. Si en las primeras 24 horas yo no llego a casa, tengo un lapso de otras 24 horas para que se cumplan un lapso de 48 horas. Si en esas 48 horas yo no he llegado a casa, o ella, mi esposa, no ha llegado a casa, lo siento, no te voy a esperar, porque tenemos un plan B. Si la situación empeora, si los sismos empeoran, entonces hay un plan B. Si solo fue un terremoto y ya pasó, y hay réplicas pequeñas, me quedo en el núcleo, en casa. Pero si después del primer terremoto hubieron más terremotos más fuertes que comprometen el lugar donde estoy o mi casa ya fue destruida, después de las 24 horas hay un plan B, que es una nueva locación donde nos vamos a reunir. Si después de las 24 horas yo o mi esposa no nos hemos reunido ahí, nos vamos a reunir en el segundo lugar que hemos acordado en el lapso de las 48 horas. Y hay un tercer lugar que ya sería plan C. Tenemos plan A, B y C. ¿Okay? En esos tres planos tenemos incluidos hospitales y lugares de conveniencia donde nos vamos a reunir, puntos claves que solo ella y yo sabemos. Así que esos son los planes que ustedes y que yo aconsejo que hagan en sus casas, en el núcleo de sus casas. Geraldine, por favor, sal. En el núcleo de sus casas. ¿Por qué quiero hacerles llegar a ustedes esta información y por qué les estoy recomendando que hagan este tipo de plan o de seguimiento en sus casas? Porque no sé si se han dado cuenta, pero en ningún canal de noticias locales lo hacen. Y no lo van a hacer. Y tampoco lo hacen en ningún canal de comunicaciones online o por internet. Creo que es sentido común, pero a este punto tampoco es sentido común. Es que si nadie les dice a ustedes o si nadie le dice a la población en general qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer o cómo se tienen que organizar en caso que algo pase, lo único que va a reinar va a ser el caos y nadie va a saber qué hacer. Nadie va a saber quién ir por los niños, nadie va a saber qué hacer en caso que el edificio donde vivan se derrumbe. Nadie va a saber si mi esposa estaba dentro del edificio o si mi esposo estaba ahí adentro o yo no logré salir del edificio de 3 pisos. Yo trabajo en el último piso del edificio, el edificio se cayó, mi esposo, yo me morí, mi esposa o mi esposa nunca supo que yo estoy muerto. Tengo hijos con ella o con él y él no sabe si fui por los niños o no. Tienen que comunicarse. Y esto sencillamente es cada familia, cada núcleo familiar aquí en California, en Centroamérica, en México, en El Salvador, en Honduras, donde han habido sismos, tienen que hacer. Así que, por favor, hagan los planes. No es difícil. Yo sé, como centroamericano, sé muy bien que nosotros los latinos no somos de comunicación. No nos gusta sentarnos y hablar con nuestras parejas. Porque no nos interesa, porque pensamos que a ella no le va a interesar. Y de la misma forma, pensamos que a ella no le interesa y como a ella no le interesa, tampoco nos va a decir. Así somos los latinos, así somos así es mi comunidad. Yo entiendo que así somos, pero por esta vez, por favor, hagan esos planes en sus casas, calladita la boca sin que el vecino sepa. Ustedes solo sigan mi consejo, por favor. Hagan esos planes, porque esos planes les va a salvar a ustedes y a su familia la vida. Y si pasa algo, van a saber qué hacer.
Y si no pasa nada, pues ahí están los planes. Van a saber qué hacer. Si no pasa nada, pues qué mejor que no pase nada. Yo también espero que no pase nada. Pero si llegase a pasar algo, yo, aquí en mi casa, yo sé qué hacer. Sé a dónde ir,